tema que ya hemos avanzado es colado, con la serie de subtemas que hemos visto, ceras y esos de revestimiento, colados, técnicas de colado, defectos de colado, ¿no? El segundo tema que nosotros vamos a ver hoy, que les había dicho, es polímeros. En realidad es una forma general de nombrar a lo que son los plásticos en odontología, porque aquí vamos a ver lo que serían las resinas acrílicas, que son correspondientes al temario del segundo parcial, y las resinas compuestas, que es correspondiente al temario del tercer parcial, que recién lo vamos a desarrollar más adelante, porque por la importancia que tiene, necesita la exposición de un tema en particular. Bien, entonces, los polímeros, doctores, son, como he antecedido, materiales plásticos con los cuales nosotros podemos hacer restauraciones estéticas, ¿no? Pueden ser incrustaciones, coronas, puentes, como lo he antecedido en la anterior clase. Algunos de ellos pueden tener una matriz o una copia metálica. Sin embargo, también pueden ser, ¿no es cierto?, completamente estéticos. Y estos plásticos, si bien son sustancias naturales o sintéticas, ¿no es cierto?, son derivados del carbón que han estado invadiendo en nuestro mundo y en nuestra vida tremendamente, ¿no? Por ejemplo, en la industria automóviles y la aviación, cada vez es menos fierro o hierro que se utiliza en su fabricación, ¿no? Son plásticos ligeros o finalmente fibra de vidrio que utilizamos para aligerar no solo los costos, sino el mismo móvil, ¿no? Lo mismo sucede en la carrera aeroespacial, porque si no, no volarían los aviones, ¿no? Entonces, cuanto más ligeros sean, el costo es menor, obviamente cumple mejor función, sin embargo, la durabilidad, dependiendo de qué es lo que estemos hablando, es menor. La industria textil también ha tenido su invasión de estos polímeros, como la electrónica, y no se quedó atrás en odontología, ¿no? Entonces, las resinas compuestas en realidad son plásticos que se han mejorado como biomateriales para lograr lo que son las obturaciones estéticas. De ahí se derivan muchas otras especialidades. Sin embargo, estos polímeros no solo se utilizan en operatoria u ortodoncia, ¿no? También los utilizamos en prótesis, tanto removible como fija, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es una gran gama de odontología que utiliza este tipo de polímeros. Los polímeros los vamos a clasificar por su origen, por su aparición cronológica, por su comportamiento ante el calor o por el tipo de reacción que experimentan estos plásticos al momento de su polimerización. Los dos últimos son los más conocidos y con los que más nos movemos para clasificarlos. Sin embargo, los dos primeros no dejan de tener su importancia para que usted sepa de dónde vienen los polímeros o plásticos, ¿no? Por su origen, obviamente pueden ser naturales o sintéticos. Generalmente los sintéticos son de policondensación, eso ya lo hemos visto en siliconas y usted ya sabe cuáles son, ¿no? Cabe destacar aquí que en los de policondensación están la fenoplástica, la minoplástica, las glicerocálmicas, y si bien en la literatura manejar ustedes van a ver que las superpoliamidas se las ha relegado, en realidad en la actualidad más bien se las ha recuperado y en base a estas superpoliamidas se han fabricado biomateriales de excelente calidad para restauraciones estéticas. Eso lo vamos a recuperar un poquito más allá y explicar con un poquito de calma. Cronológicamente, quiere decir cómo han aparecido estos polímeros, ¿no? Lo primero que hemos utilizado es el celuloide en 1800, la baquelita en 1900, el acetilcelulosa en 1900. Sin embargo, a partir de esto se han ido desarrollando más, ¿no?
si tuviéramos que mencionarlo, sería una larga lista. Por su comportamiento técnico, que es lo que les decía, una de las clasificaciones más utilizadas, nosotros tenemos resinas termoplásticas y resinas termoestables. Ya usted sabe, ¿no? Que cuando digo termoplásticas es que se ablandan con el calor y con el frío endurece, ¿no? En cambio, las termoestables, como su nombre dice, con frío o con calor, tienen la misma forma y necesitan para activarse, para tener esa cualidad, un iniciador y un activador. Por tanto, uno es reversible y el otro no es reversible. ¿No es cierto? Estamos aplicando ya nuestros conocimientos de propiedades de la materia. Por el tipo de reacción, que es la clasificación más utilizada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos resinas autopolimerizables, termopolimerizables y fotopolimerizables. Aquí el nombre lo dice todo, ¿no? Auto, porque necesita un iniciador y un activador. Termo, porque necesita calor para polimerizar. Y foto, porque necesita luz para realizar la polimerización de estas resinas o polímeros, ¿no? Lo importante en estos polímeros, para que sean de uso odontológico, son sus requisitos, y esta es una larga lista de requisitos que tenemos. Sin embargo, son necesarios conocer para ver qué actitud vamos a tomar cuando tengamos que elegir el tipo de material para el paciente, ¿no? Obviamente tienen que ser biocompatibles con todos los subtítulos que tiene ahí, aceptables por el paciente, o sea que no tienen que tener sabor desagradable, estético, porque tiene que parecerse completamente no solo a los dientes, sino a las estructuras blandas, ¿no? Tanto en su translucidez y su transparencia, como también en el color. La exactitud es importante porque no podemos ponernos un zapato grande para que podamos caminar, ¿no? Pues tiene que ser del tamaño exacto. Y eso depende mucho del operador. Sus propiedades mecánicas son sumamente importantes porque recuerden que dentro de la boca se van a generar muchas fuerzas, ¿no es cierto? La compresiva, la traccional y la tangencial. Por tanto, sus propiedades mecánicas de estos acrílicos tienen que ser altísimas, empezando del límite proporcional, la resistencia traccional, el límite a la fatiga, ¿no es cierto? La resistencia al impacto. Y finalmente el módulo elástico, ¿no? Y ya saben que es una medida de la rigidez de este material. Porque con estos plásticos, obviamente mi paciente va a ejercer presión para poder cumplir la función de masticación, ¿no? No solamente la de estética y fonética. La estabilidad en el medio bucal es otro requisito importante, porque si este material tuviera que reaccionar con los fluidos bucales o con el ácido débil, entonces no llegaríamos a tener lo que sería la biocompatibilidad que habíamos hablado al principio, ¿no? Las propiedades térmicas también son importantes, pero como todo plástico, ¿no es cierto? Son malos conductores de la temperatura. Sin embargo, no es tampoco favorable esto cuando hablamos de prótesis totales, porque al no sentir el paciente puede ingerir líquidos muy calientes que lo pueden llevar a un shock térmico, ¿no? Entonces tiene que tener una cierta relatividad de conductividad térmica dependiendo del tipo de polímero que estemos manejando, ¿sí? Las propiedades físicas tienen que ser adecuadas para la boca, ¿no es cierto? Tiene que tener una baja densidad, porque esta prótesis que va a estar instalada en el arco superior, si es muy pesada se va a caer. Entonces, con una baja densidad y la presión negativa que vamos a crear nosotros en el diseño, esto se va a mantener en la boca, ¿no? Sin embargo, también tiene que tener radiopacidad, principalmente tiene que ser radiolúcido, es decir, oscuro, ¿no? Porque en el caso de que sufra un accidente o se traiga un pedazo de este material el paciente o alguna corona, nosotros tenemos que identificar, ¿no? Si así la vía digestiva
o finalmente ha sido atrapado en los pulmones, ¿no? Como todo material, tiene que tener bajo costo, fácil de reparar, porque los abuelitos rompen cada rato sus plaquitas, fácil de manipular. ¿Hasta aquí alguna consulta sobre los requisitos? Ok, continúo. Los usos o aplicaciones son variados, ¿no? Entonces, como les he adelantado, se utilizan para base de dentaduras artificiales, la fabricación de dientes artificiales, aparatos de ortodoncia, ortopedia, placas de prostodoncia, cirugía, placas protectoras, carillas estéticas, prótesis removible, materiales de obturación en operatoria, ¿no es cierto? Entonces, su uso es amplio. Sin embargo, para que podamos utilizar en todo esto, es necesario que el operador aprenda a manipular correctamente la resina, ¿no? Nos vamos a referir directamente a lo que son resinas acrílicas, que es este capítulo. Ya les había adelantado que las resinas compuestas, que si bien son parte de los polímeros, los voy a tocar recién en el temario del tercer parcial. Por tanto, las resinas acrílicas de uso odontológico se clasifican en resinas vinílicas, poliestirénicas, epóxicas y acrílicas. En realidad, esta es una clasificación casi cronológica, porque hemos ido derivando del vinilo al estireno, a las epóxicas y a las acrílicas, ¿no? Los antecesores no tienen tan buenos resultados como los acrílicos, que son los que tenemos por objetivo de estudio en este capítulo. Sin embargo, cabe recalcar que todas estas resinas vienen del etileno, al cual se le ha modificado una molécula, como por ejemplo a los vinílicos se le ha agregado un cloro, un radical cloro, como vemos en esta gráfica, ¿no? Acá se los voy a marcar, como vemos en esta gráfica, ¿no? El etileno, que tenía 4 grupos terminales hidrógeno, ha sido modificado con un cloro y tenemos los polímeros vinílicos, ¿no? ¿Por qué no los utilizamos? Porque tiene poca estabilidad de color y baja temperatura de ablandamiento, entonces quedaría hecho un chicle en la boca cuando el paciente toma un café caliente, ¿no es cierto? Entonces los hemos desechado, pero los utilizamos en otra cosa. El poliestireno igual ha sido modificado uno de los grupos terminales por un grupo bencénico, ¿no es cierto? Sin embargo, más se lo utiliza como un copolímero, o sea, para reforzar las propiedades de las resinas acrílicas. Las resinas epóxicas, que van a escuchar hablar mucho, igual ha sido modificado uno de los grupos terminales del etileno por un oxidano. Y de la misma manera que el anterior se lo utiliza como un copolímero, pero fíjese en las resinas compuestas que son a base de resina bis-GMA, no en las acrílicas, ¿no? Entonces buscamos mejorar sus propiedades de los materiales con este tipo de materiales alternos, ¿sí? Las resinas acrílicas entonces se derivan del etileno igual, pero a este etileno se le ha puesto un grupo vinílico y se le ha cambiado por el ácido acrílico, que es este COOH, o el metacrílico, que viene acompañado por el CH3. Son dos componentes importantes para obtener la resina acrílica, que es ideal para una base de dentaduras total, parcial, dientes artificiales, cubetas individuales, placas de ortodoncia, cirugía, prótesis. En realidad, todos los usos que tenemos de las resinas acrílicas están basadas en una resina acrílica, ¿no? En el que se ha modificado tanto con el ácido acrílico como con el ácido metacrílico. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula desglosada. Es bueno que lo vean, que lo conozcan, ¿no es cierto? Sin embargo, no voy a entrar mucho en la química de esto, ¿no? Lo que sí nos interesa es cómo este acrílico, ¿no es cierto?, se convierte en un polímero. Por definición, en materiales de impresión ya hemos dicho que un polímero es la unión de varios monómeros.
donde su enlace covalente sea abierto para que cada monómero se agarre uno de otro y formen largas cadenas, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado en materiales de impresión cuando hablábamos de siliconas particularmente. Por tanto, ¿no?, la polimerización, así como hemos visto en siliconas, puede ser por condensación o puede ser por adición. La diferencia está en que por condensación nosotros tenemos productos secundarios, como ya lo hemos estudiado, ¿no? En cambio, por adición no tenemos productos secundarios, solamente se adiciona y suma y tenemos grandes moléculas, ¿no?, de excelentes propiedades físicas y de gran química. Entonces, lo que queremos siempre es utilizar las de adición. Estas resinas acrílicas, doctores, están compuestas por un monómero, un líquido y un polvo. El monómero o líquido, ¿cierto?, en su composición principalmente es el metacrilato de metil, de olor muy similar a la acetona. Obviamente, al igual, es un líquido transparente, volátil, peligroso porque se puede uno incendiar, ¿no es cierto? Tiene una temperatura de fusión de 48 grados, de ebullición a 100, es inflamable, ¿no es cierto? Y polimeriza con una sola contracción de un 21%, es decir, que si lo expone al sol en un frasco no caramelizado como este, entonces ese líquido se va a polimerizar solito, pero con un 21% de contracción. El polímero, doctores, es un polvo fino, transparente, son unas perlas plásticas, ¿no? Tienen una dureza de 18 a 20, una resistencia fraccional de 59, un módulo elástico bastante alto, que eso es bueno para las restauraciones, ¿no? Entonces, estos dos componentes, que son los que forman las resinas acrílicas, son la base para los polímeros acrílicos, ¿no? Sin embargo, en su composición nosotros vamos a encontrar inhibidores como son la hidroquinona, particularmente que viene ya diseñado desde fábrica, ¿no? O sea, está incluido en su componente químico. Pero es bueno saber que cuando uno maneja estos acrílicos en envases sucios, ¿no es cierto?, estas impurezas se convierten en inhibidores de la reacción. Por eso es que todo nuestro instrumental siempre debe estar limpio, ¿no es cierto?, para usar. Otro inhibidor de la polimerización es el oxígeno. Por tanto, el envase en el que nosotros manejemos el acrílico para hacer la polimerización tiene que ser de cierre hermético, ¿sí? Ok. Por supuesto, en su composición también tiene comonómeros o copolímeros que ayudan, ¿no es cierto?, a su estructura y propiedades químicas de este material, ¿no? El iniciador es el peróxido de benzoilo, que al momento de encontrarse con el activador se desdobla en dos radicales, el fenilo y el benzoico. Estos radicales son los encargados de ir a desdoblar sus dobles enlaces del monómero para que se formen grandes polímeros. ¿Y cuáles son estos activadores, no? Las resinas acrílicas tienen activadores físicos, como es el calor, y activadores químicos. De ellos, la más conocida o el más comúnmente utilizado es la amina terciaria o dimetil para toluidina. El ácido sulfónico también es un activador químico, sin embargo, mejores resultados los tenemos con la dimetil para toluidina. Cuando el activador es el calor, para iniciar la activación del peróxido de benzoilo, este calor tiene que estar a 60 grados y luego continuar a una temperatura de 75 grados para que la reacción sea continua, ¿no? Entonces, sin embargo, también puede haber la radiación luminosa o luz visible, como lo habíamos mencionado. De todos modos, esto es un plus, no lo utilizamos. Generalmente las resinas acrílicas son solamente los iniciadores físicos o químicos.
Dentro de su composición vamos a encontrar las cadenas cruzadas o el agente de cadenas cruzadas que nos va a interconectar varias cadenas, ¿no? Estas cadenas, estos agentes de cadenas cruzadas van a hacer que la resistencia del polímero mejore, ¿no es cierto? Y obviamente no tengamos problemas de cuarteo cuando estemos manejando, ¿sí? Los plastificantes van a ir a mejorar su plasticidad y flexibilidad. ¿Ah? Entonces, es bueno que la resina acrílica tenga plastificantes. Bien, habiendo conocido los componentes de esta resina acrílica, nosotros vamos a ver cuáles son las etapas y las fases de polimerización. Las etapas de polimerización son la activación, cuando activamos a los componentes, la iniciación de la reacción, la propagación de la reacción por todo el material, la terminación y finalmente la transferencia de cadenas cruzadas, ¿no es cierto? La activación es a través del activador, la iniciación a través del iniciador, la propagación cuando la reacción se torna en cadena, la terminación obviamente cuando ha terminado toda la reacción química y la transferencia de cadenas es cuando el agente de cadenas cruzadas interviene para interconectar las cadenas. Estas son las etapas de la polimerización. Sin embargo, ¿no es cierto? Dentro de una reacción química, nosotros vamos a ver cómo actúan. El activador, que puede ser físico-químico, como les dije, va a ir donde el iniciador. A este peróxido de benzoilo lo va a desdoblar en dos radicales en hilo benzoico y estos radicales van a ir a actuar a los monómeros. Les van a hacer que estos monómeros se tomen de sus manitos en sus enlaces terminales y formen grandes cadenas de polímeros. Una vez formadas las grandes cadenas de polímeros, recién el agente de cadenas cruzadas entra en acción y las interpone, ¿no es cierto?, para mejorar. Por tanto, en esa reacción química, observablemente nosotros vemos fases de la polimerización. O sea, ¿cómo lo voy a observar, no es cierto? Y la voy a identificar porque hay una fase arenosa, una filamentosa, una masillosa o plástica, una gomosa o elástica y una rígida o dura. La fase arenosa corresponde a tal como su nombre dice, ¿no? Una fase en la que uno puede tocar y parece arena con agua. Es al principio, en el momento en que nosotros ponemos en contacto el polvo y el líquido. Cuando la reacción empieza, esto se vuelve filamentoso, por eso la fase es filamentosa. Parecen esos hilos de los algodones de azúcar que nos venden. No sé si ustedes han tenido posibilidad de observar cómo los realizan. El azúcar se calienta y se vuelven filamentos, hilos, ¿no es cierto? Y eso lo van enrollando para vender. Entonces, lo mismo le pasa al acrílico, se vuelven filamentos, esas perlas se vuelven hilos. Y luego va a pasar a una fase denominada masillosa o plástica, que es la que nos interesa. Y esta fase solamente dura aproximadamente 3 minutos. Es una fase en la que no es pegajosa, se deja moldear, ¿no es cierto? Y usted tiene que realizar el trabajo en ese tiempo, no antes, no en la filamentosa, no después en la gomosa o elástica, porque no se deja moldear, ¿no? Finalmente pasa a una fase rígida o dura, donde ya está consolidada la forma que usted le ha dado al acrílico y lo podemos utilizar. En realidad, todo este proceso, ¿no es cierto? Todo este proceso hasta obtener una masa rígida o dura, tiene un tiempo de 20 minutos, pero vuelvo a recalcar el tiempo en el que nosotros podemos moldear a la forma que nosotros queramos, solamente dura 3 minutos
y debemos tener la capacidad observable de identificar la fase masillosa o plástica. Por tanto, las resinas acrílicas obviamente pueden ser autocuradas o termocuradas. ¿Alguien me puede decir a qué se refieren estos términos que ya hemos visto hace rato? Bien, autocurada es porque tiene activador e iniciador, termocurada porque necesita descarga, ¿no? Entonces, la presentación de la resina acrílica autocurada está como les he enseñado hasta ahora: polvo líquido, ¿no es cierto? El líquido viene en un envase aparte, de color, y las perlas pueden ser transparentes o de color dependiendo de nuestro requerimiento, ¿no? El polvo tiene al polimetacrilato de metilo, tiene al iniciador, ya sabemos cuál es, puede tener pigmentos y tiene un veneno radiopático que es el sulfato de bario. El líquido contiene al monómero, que es el metacrilato de metilo, al inhibidor, que es la hidroquinona, al agente de cadenas cruzadas y, por supuesto, al activador. El activador e iniciador no pueden estar juntos, ¿no? En este caso es la dimetilparatoluida, como también les había dicho, puede ser el ácido sulfónico tolueno, ¿no? Este acrílico autocurado se lo puede manejar por la técnica del pincel, que es agregando polvo líquido, donde no tenemos un control certero de la medida que entra o de la cantidad que entra del líquido. Sin embargo, la técnica compresiva, cuando medimos polvo líquido y los mezclamos, es la más aceptada porque tiene menos monómeros residual y obviamente la aceptabilidad del paciente es mayor, ¿no? Entonces, en el autocurado, nosotros, la resina acrílica autocurada, la podemos utilizar en operatoria con la técnica de condensación. Sin embargo, es una práctica que se ha dejado de lado porque las resinas compuestas las han opacado, ¿no? Entonces, tiene más desventajas esta técnica, o digo, las restauraciones con acrílico autocurado directo, porque cambian de color, tienen mayor concentración de polimerización y tienen una baja resistencia a la abrasión y dureza, ¿no? Obviamente, el alto coeficiente de expansión térmica, la generación de calor, son factores contrarios a lo que nosotros necesitamos en boca, particularmente cuando son restauraciones directas, porque nos puede matar el complejo dentinoculpal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Se las utiliza particularmente para reparación de prótesis, rebasados, remontas, cubetas individuales, que es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Aparatos removibles, ¿no es cierto? Que es una reparación de prótesis, está usted viendo ahí en la placa, ¿no es cierto? Hay una prótesis rota que se puede reparar con la técnica compresiva a través del acrílico autocurado, ¿no es cierto? Repasado remonta quiere decir como que ponerle una plantilla, una placa que está muy suelta para que pueda utilizar. Las cubetas individuales, que son estas de acá, pueden ser tanto para superior e inferior. Las cubetas las pláticas de ortodoncia y ortopedia, que son las que ven y les van a enseñar en ortodoncia, ¿no? Entonces, sus propiedades, si usted la maneja en proporciones como le vamos a enseñar, entonces tendría menos monómero residual, ¿no es cierto? Sin embargo, comparando con las de termocurado, siempre tiene mayor cantidad de monómero residual, ¿no? Entonces eso le da un mayor riesgo a la sensibilidad en los pacientes. Sin embargo, su estabilidad dimensional es buena porque se utiliza temporariamente, ¿no es cierto? O sea, son restauraciones temporales las que vamos a usar con eso. Las resinas acrílicas de termocurado tienen la misma presentación, ¿no es cierto? Pero, doctores, en la composición, fíjese usted,
que si bien el polvo tiene la misma composición, en el líquido ya no tenemos al activador, que es la dimetilparacloridena, porque el resto se mantiene todo igual, ¿no es cierto? El activador ahora es el calor, y el calor es externo, tiene que venir de afuera. Es decir, que no llega a la fase rígida mientras no tenga una fuente de calor. ¿Vamos? Sus propiedades obviamente son mucho mejores que las autos. Tienen mayor facilidad de trabajo, mayor exactitud, menos monómero residual. Sus propiedades mecánicas son mejores, tienen mayor biocompatibilidad y al igual que las autos también tienen bajo costo, ¿no? Específicamente, ¿para qué se utiliza el termocurado? Para las bases de prótesis. Podemos hacer juguetes individuales, rebasados, dientes artificiales, ¿no es cierto? Podemos hacer férulas, prótesis parciales, totales, dientes artificiales. ¿Dudas hasta aquí, doctores? ¿No? Bien, voy a parar acá en mi exposición, porque a partir de acá me interesa que ustedes vean en detalle y voy a ir complementando con videos, porque vamos a estudiar lo que es la manipulación de las resinas acrílicas en base a la técnica compresiva. ¿Sí? ¿Dudas, doctores? Ninguna, doctorita.